Saludamos a la siguiente invitada en esta primera edición de Radio Análisis. Estoy hablando de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia. Bienvenida, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Diana. Está Carlos ahí también, ¿o no? Claudio por acá. Claudio. Hola, Claudio, buenos días. ¿Qué tal, subsecretaria? Buenos días. Buen día. Y buenos días a las personas que nos escuchan, ¿no? Este miércoles navideño. Sí, nos escuchan y nos ven porque estamos ahí en frecuencia modulada, señal en vivo, YouTube, Uchile TV, señal de televisión digital pública. Así que, subsecretaria, bueno, nos interesa abordar esta tramitación que ha tenido el proyecto de ley que fortalece el sistema de educación pública, los SLEP, porque claro, hay momentos bien mediáticos, pero ¿qué ha estado pasando en definitiva con esta iniciativa que busca algunos caminos para la mejor implementación? Si hacemos un recorrido, en el Senado fue su primer trámite en el mes de julio, pero lo último que se ha tratado esta semana fue la revisión en la Cámara de Diputados y Diputadas, digamos en la Comisión de Hacienda, y lo más reciente que fue el pasado 17 de diciembre en la Comisión de Hacienda. Aquí se ha hablado de algunas líneas de acción, 6 líneas. ¿Qué podemos recordar sobre el momento y las condiciones en que se discute esta iniciativa? Sí, súper importante. A ver, quizás para las personas que nos están escuchando, ¿no? Hacer un pequeño recuerdo de que como país estamos en el proceso de la instalación de un nuevo sistema de educación pública. Chile tiene un sistema de educación pública que, bueno, se municipalizó en el contexto de dictadura entre los años 81, 85. En ese contexto se produjo todo la municipalización, digamos, ¿no? Sí. Hay un diagnóstico bastante compartido, que es el que estuvo a la base de la definición de instalar este nuevo sistema de educación pública, del impacto negativo que tuvo la municipalización en la calidad de la educación, en la precarización de la educación pública. No es solo la municipalización, sino que además era todo un sistema como una arquitectura de la educación pública. Ese consenso es el que nos llevó el año 2017 a plasmar, en el fondo, consensuar, acordar la instalación de este nuevo sistema de educación pública que consiste, muy en resumidas cuentas, en la instalación de 70 servicios locales de educación pública y una dirección de educación pública que coordina una mirada de sistema de educación pública. Ese es un punto bien importante y voy a volver sobre este punto respecto a la modificación a la ley, ¿no? Es un punto bien importante porque uno de los diagnósticos del impacto negativo de la municipalización es que divide la educación pública en 345. Bueno, en los 345 municipios que no se hacen cargo solo de la educación, sino que de una serie de otras cosas, pero además sin una visión de conjunto. Y para el rol que cumple la educación pública en la conformación del país, en el desarrollo de la sociedad, en el fortalecimiento de la democracia, que la educación pública tenga una mirada de sistema es muy importante. Esta misma ley, y esto es parte de la mirada de sistema, definió que la instalación de este nuevo sistema de educación pública tenía que tener un consejo de evaluación, que es un consejo de evaluación de una composición muy transversal. De hecho, el consejo actual ha tenido solo 2 cambios de personas que postularon a cargos de elección pública, digamos, en su minuto y que cambiaron, pero es un consejo que fue nombrado por el presidente Sebastián Piñera en su gobierno cuando comenzó a implementarse esta nueva educación pública. Y ese consejo ha permitido identificar varias cosas que es necesario robustecer, ¿no? Y eso es de lo que se hace cargo el proyecto de ley, no solo de lo que plantea el consejo. Esta nueva educación pública ha tenido varios procesos de evaluación, entonces la ley busca hacerse cargo de eso. Un primer punto es asegurar un adecuado traspaso. Hemos ya visto que hay varios municipios que en el fondo se dificulta, se profundiza la crisis, en particular la crisis de financiamiento, y eso hace muy difícil el traspaso a el nuevo servicio de educación pública, el distinto que sea, ¿no? Entonces hay un capítulo que es de esto. Sí, a propósito de eso quería preguntarle, subsecretaria, de cómo este proyecto buscaría mejorar estos procesos o corregir los problemas que se han detectado hasta ahora. ¿Cómo lo haría en concreto? Sí. Mira, un primer punto es que hace obligatorio los planes de transición.
Los planes de transición son una herramienta que nosotros, bueno, como ministerio tenemos para hacer un plan, como lo dice el nombre, ¿no? Para apoyar la transición del servicio local al municipio, ¿no? Esto implica entrega de recursos, pero esto implica también que el municipio asume ciertas responsabilidades. Por ejemplo, no aumentar la dotación si es que no hay una justificación para ello. Nos ha pasado, lamentablemente, en algunos casos, no quiero generalizar, pero sí quiero decir que hay algunos casos, contarle a las personas que nos ven, que nos escuchan, en que los municipios, antes del traspaso, en el fondo mandan a los establecimientos educacionales a personas que no son del sistema, que no han estado trabajando en el sistema, o por ejemplo incluso les suben el sueldo a sus trabajadores para luego del traspaso, no para el marco del contexto actual, sino que les dicen, cuando ustedes se traspasan, yo les comprometo que se les va a subir el sueldo, cuando ellos ya no van a ser los sostenedores, ¿no? Entonces, eso genera una situación bien compleja para el servicio local de hacerse cargo, genera en algunos casos incluso un déficit financiero que implica una alta dificultad. Ese es un elemento bien importante. Los planes de transición se hacen obligatorios. Hasta ahora los planes de transición no son obligatorios, son voluntarios. Y hay algunos municipios que hemos podido ver que como el plan de transición implica también obligaciones para el municipio, prefieren no tomarlo. Y eso implica que las dificultades, los problemas financieros que tienen los municipios no se pueden resolver, ¿no? Otro tema que también, una forma en que también se ayuda a esta transición es que el plazo legal desde que se instala el servicio local hasta que se traspase el servicio educativo se formaliza en 2 años. Nosotros hasta ahora, desde que asumimos el gobierno, lo hemos aumentado a 2 años, pero lo hemos aumentado a 2 años a través de ley de presupuesto, más bien a través de las glosas de ley de presupuesto, ¿no? Y lo que hace esta modificación a la ley es que en el fondo formaliza que el traspaso siempre se va a hacer 2 años posterior a la creación del servicio local. Esto hemos visto que es bien importante porque esta instalación de un nuevo sistema de educación pública, yo les decía al principio, es de una alta complejidad. Yo me atrevería incluso a decir que es la reforma más compleja, más difícil, más desafiante que ha tenido el sistema educativo en los últimos 40, 50 años. Y además se está haciendo en democracia, cosa que es muy importante, ¿no? Porque genera distintos espacios deliberativos, de conversación, de poder ir monitoreando, que también nos permiten, en el fondo, identificar desafíos y poder responder a ellos adecuadamente. Subsecretaria, bueno, luego de este despacho en particular, tanto por las comisiones de Educación y de Hacienda de la Cámara, entiendo que se espera que sea votado en la sala durante la primera semana legislativa de enero. Entonces ahí quiero dar algunos elementos de contexto. Claro, son las últimas semanas antes del receso. ¿Cómo observan el tiempo que queda? Un Congreso Nacional renovado en marzo, algunas señales u opiniones que han dado desde el sector que va a asumir la nueva administración, pero al mismo tiempo el desafío de los SLEP que siguen siendo operativos o que empiezan a implementarse, por ejemplo, a partir ahora del 1 de enero de 2026. A ver, efectivamente nosotros, bueno, voy a tomar los 2 ámbitos de la pregunta, Diana. Nosotros vamos a implementar 10 nuevos servicios locales, vamos en el fondo a acompañar el traspaso del servicio educativo a 10 nuevos servicios locales ahora, en muy poquito, en una semana, ¿no? El 1 de enero del año 2026. Es importante señalar aquí que estos servicios locales, parte del proceso que se ha ido haciendo de fortalecer el sistema, es que se ha definido una serie de estándares contra los cuales se traspasa, más bien se evalúa el traspaso. De hecho, nosotros teníamos ahora, eran 12 servicios locales que estaban, en el fondo, por decirlo así, como en la etapa de poder evaluar ese traspaso. Se hizo la evaluación, se definió traspasar 10, hay 2 que quedaron en el fondo para una mayor maduración y poder traspasarse adecuadamente. Con esto vamos a llegar a 36 servicios locales de educación pública ya en funcionamiento, con la educación pública traspasada, ¿no? Ampliando la cobertura de un modo bien importante a más de 642.000 estudiantes y niños, párvulos, ¿no? En todo el país son más de 3.000 establecimientos, jardines infantiles. Entonces vamos avanzando en el sistema. Y esto lo junto con la otra parte de tu pregunta, ¿no? Respecto a
preocupaciones que se han expresado, comentarios. Yo creo que es importante valorar esta política pública como una política de Estado. De hecho, yo les comentaba a propósito del consenso que tuvo en el Congreso, este proyecto de ley en particular también se ha trabajado con un amplio consenso. De hecho, cuando se aprobó en el Senado, en la sala, se aprobó casi mayoritariamente, o sea, muy mayoritariamente, casi con aprobación completa, ¿no? Con unanimidad. Un par de abstenciones, pero con una amplia mayoría. Este es un acuerdo al que se llegó y de hecho ha avanzado en esa línea. Por lo tanto, yo quisiera rescatar que los traspasos se han hecho con responsabilidad, con seriedad, y sabemos que en el fondo aquí hay un compromiso, más que con la rapidez de los calendarios y con cuánto vamos avanzando como con rapidez en ese traspaso, por la capacidad de entregar tranquilidad, certeza, seguridad, calidad a las comunidades educativas. Y eso estamos muy tranquilos de que estamos avanzando con paso firme, consolidando las distintas etapas, aprendiendo de las evaluaciones que se van haciendo, porque nuestro deber como gobierno, y también diría como política de Estado, ¿no?, es dar certeza, fortalecer la educación pública, porque la educación pública, bueno, es el corazón de la institucionalidad que tenemos como país para resguardar el derecho a la educación, es el corazón de la democracia, es el alma de la democracia, plantean algunos, ¿no? Uh-huh. Nosotros recibimos un gobierno con 11 servicios locales, hemos fortalecido tremendamente el proceso y vamos a terminar nuestro gobierno con más de la mitad de los servicios locales que contempla esta reforma, ¿no? Con 36 de 70. Confiamos que esto es una base sólida, porque además confiamos que este proyecto de ley va a quedar en el fondo aprobado, promulgado, y esto nos permite dar respuesta a las necesidades del país. Uh-huh. Estamos conversando con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, a propósito del avance en la tramitación del proyecto de ley que fortalece el sistema de educación pública. Subsecretaria, este proyecto contempla este fondo de infraestructura para la educación pública. ¿Cómo va a operar este fondo y de qué manera se van a priorizar, obviamente, aquellas necesidades que sean más urgentes? A ver, en primer lugar es importante rescatar que nosotros también, como parte del esfuerzo que hemos hecho en estos años, en el fondo hemos hecho una inversión muy importante en educación pública, en infraestructura, porque efectivamente hay un déficit y también se observa cuando se traspasan los establecimientos que en el fondo hay como un rezago en el cuidado de la administración de la infraestructura de los establecimientos educacionales. Este fondo va a operar desde la educación, desde la Dirección de Educación Pública, en el fondo haciendo proyectos para poder ir priorizando la puesta en día con la infraestructura. La infraestructura educativa es una de las condiciones más importantes para el proceso educativo, ¿no? Si bien en el fondo es uno de los elementos fundamentales para poder resguardar el derecho a la educación. Y en ese sentido va a haber un acompañamiento para poder desarrollar los programas y poder, en el fondo, desarrollar estos proyectos de infraestructura y poder financiarlos. Lo que tenemos, de hecho, nosotros este año hemos invertido en este gobierno, hemos invertido alrededor de 400.000 millones en proyectos de infraestructura. Han habido proyectos muy importantes, han habido proyectos de conservación, proyectos de reposición, incluso hemos instalado infraestructura de emergencia para poder responder a los desafíos, por ejemplo, de falta de oferta en algunos sectores. Y eso, la idea con este fondo es poder fortalecerlo y poder mantenerlo en el tiempo. Sabemos cuando los establecimientos se traspasan, de hecho, uno de los elementos importantes que también incorpora esta ley es, por ejemplo, formalizar el rol del subdirector de infraestructura en los servicios locales. Y uno de los elementos que hemos incorporado también como parte del proceso de traspaso es hacer un adecuado diagnóstico de cómo se recibe la infraestructura desde los municipios. Porque muchas veces la infraestructura se recibe en una situación muy, muy precaria, y ahí hay que tener planes y un fondo como este para poder hacerse cargo de esta situación de rezago que tiene la infraestructura en el país.
la infraestructura educativa, ¿no? Sí, también, por ejemplo, se ha hablado de las capacidades en estos servicios locales, se habla de agilizar el nombramiento de esos directores ejecutivos, estableciendo un nuevo sistema de responsabilidad administrativa, pero otro de los puntos que ha rescatado el Ministerio en voz de Nicolás Cataldo es que también hay un resguardo de los trabajadores y trabajadoras que van a estar en este proceso de traspaso. ¿Qué otros puntos, porque nos quedan los últimos minutos, subsecretaria, que tengan que ver con esto o con otros que pasan a ser importantes ante las semanas que vienen? Sí, quizás 3 cosas que son importantes, ¿no?, para rescatar. Bueno, una efectivamente es lo que ustedes dicen respecto a los directores ejecutivos. La norma definió en el año 2017, cuando esta ley se aprobó, una norma muy estricta para la remoción de los directores de servicios locales, ¿no? Velando por algo que creemos que es importante, que es que los directores no dependan de la autoridad política del momento y que en el fondo trasciendan a un gobierno. Sin embargo, esta norma tan estricta también hemos observado en el curso de los años que ha dificultado como la posibilidad de poder hacer cambios en situaciones en que sí es importante. Por lo tanto, en el fondo en esta reforma se amplía la norma de responsabilidad de los directores ejecutivos de modo tal que tanto puedan ser removidos a través de la norma actual, pero también se consideren otras sanciones administrativas que son propias del Estatuto Administrativo para ciertos casos en que hay problemas y por lo tanto puedan ser removidos en esos casos. Ese es uno de los cambios respecto a tu pregunta, Diana. Otro cambio importante respecto al rol de las y los trabajadores es que se formaliza la participación de los gremios en las comisiones técnicas que se configuran como parte del proceso de traspaso. Se configuran estas comisiones técnicas para organizar, para conocer las condiciones en que están las y los trabajadores y que se traspasan. Entonces se formaliza el rol de los gremios en estas comisiones técnicas. Y también otro tema, el tercer tema, que nos parece que es bien importante y que hemos observado que es muy necesario, que se ha hecho por vía administrativa en estos años, la verdad, pero nos pareció que era bueno dejarlo en la ley, es que se definen oficinas locales y se asegura la creación de oficinas locales ante el cumplimiento de ciertos criterios objetivos, ¿no? Que están relacionados con la conectividad en la región, con la distancia, con el tiempo de traslado. Les voy a dar un ejemplo que yo creo que va a parecer claro. Hay algunos servicios locales que son de la región completa. Por ejemplo, en el caso de Magallanes y de Aysén, son regiones que son muy amplias, muy extensas en términos de distancia, que no tienen tantos establecimientos educacionales como quizás otras regiones del país, pero que tienen una amplia complejidad dada la distancia. Sí. Nosotros teníamos, por ejemplo, en Magallanes una oficina, la oficina en que está ubicado el servicio local, solamente en Punta Arenas. En Magallanes se definió entonces la creación de oficinas locales, de modo tal de permitir la atención a los equipos de los establecimientos educacionales en otras zonas más alejadas, y que no tengan que viajar hasta Punta Arenas, ¿no? Lo mismo pasa en Aysén, en Chiloé incluso también, que Chiloé es el archipiélago completo, ¿no? El servicio local, y se definió una oficina local en Ancud y otra oficina local en Quellón, porque la oficina, como la matriz, digamos la madre, está en Castro. Entonces, bueno, esto se define también en la ley, dando respuesta a una necesidad que hemos identificado, que es muy sentida por las comunidades, que es tener en el fondo al servicio local más cerca para poder ir a resolver problemas que tengan, para poder tener en el fondo una comunicación más cercana, fluida y pertinente también, más cercana a los territorios, ¿no? Y eso también se incorporó en la ley. Perfecto. Bueno, hemos tenido la oportunidad de actualizar también en qué está entonces este trámite del proyecto de ley que fortalece el sistema de educación pública y los respectivos servicios locales, los denominados SLEP, con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia. Muchas gracias por esta conversación y, por supuesto, también los saludos respectivos de este fin de año. Muchísimas gracias, igual para ustedes. Siempre un gusto conversar con ustedes, Diana, Claudio, y aprovechar de desearles a todos y todas una feliz Navidad, unas felices fiestas de fin de año. Felices fiestas también para usted, subsecretaria, que esté muy bien. Muchísimas gracias, un abrazo. Buen día. Y nos vamos a una pausa cuando son las 8 de la mañana con 1 minuto. Ya llega Patricio López para continuar con esta primera edición. Queda mucho radioanálisis todavía por delante hasta las 10 de la mañana, así que siga junto a nosotros y nosotras. Diana, nos reencontramos ya el viernes porque mañana es feriado navideño, así que feliz Navidad también para ti. Sí, igualmente, y para quienes nos escuchan y nos ven. Me despido en esta mañana de miércoles. Buena mañana.